Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, si usted vio la portada de este video, la miniatura, ya estará sabiendo de quién voy a estar hablando. El título Resistiré viene como anillo al dedo. Si bien no voy a publicar su biografía porque ya está en el canal, vamos a hablar de los últimos años de Graham Hill en el mundo de la competición. Este hombre no se quería ir del circo, no se quería ir de la Fórmula 1 y les voy a contar a través de dos periodistas que siguieron su campaña desde 1969 hasta 1975, todo lo que pasó Graham para no dejar lo que tanto amaba. ¿Era la plata, era la fama o era la pasión? Ya se lo cuento. Cuando Graham Hill se bajó de la conducción deportiva tenía casi 46 años de edad. Se había dado cuenta que ya no podía seguir. La gran desilusión llegó mientras trataba de clasificar su auto para el Gran Premio de Mónaco, cosa que no pudo lograr. Gran Premio que lo vio triunfar 5 veces. Aquel día se cumplían justamente 12 años de su primer victoria en el Principado. Aquel día también se lo vio frustrado y muy triste. Cuando Graham tiene aquel tremendo accidente en 1969, mientras se disputaba el Gran Premio de los Estados Unidos, jamás se habría imaginado abandonar las carreras de Fórmula 1 o retirarse de la actividad que tanto amaba simplemente por un aparatoso accidente. Pero aquel no fue un simple despiste. Hill salió despedido de su auto quebrándose ambas piernas. Se temía lo peor. Las causas del accidente: un desperfecto en uno de los neumáticos, algo muy común y frecuente que se solía decir cada vez que un Lotus terminaba destruido a un costado del camino. Neil Edward, autor del libro Graham, expone en uno de sus capítulos: Graham Hill jamás pensó que aquel accidente del 69 pudiera alejarlo del mundo que más amaba. Si bien el espantoso despiste en Wageningen fue uno más de los tantos que tuvo en su campaña, el hecho de tener que parar para recuperarse le dio vía libre a su ya antiguo patrón, Colin Chapman, que tuvo algo de piedad en reconocer la paga de sueldos y todo lo concierne a la salud del piloto, pero del que ya no contaría en su equipo. Hill sabía que si no se recuperaba antes del año, jamás volvería a subirse a un Fórmula 1. Los médicos fueron directos: tardarás un año dependiendo de tu voluntad en recuperarte. Pero en apenas 4 meses, luego de una exagerada terapia de recuperación y casi sin poder caminar, el fabuloso Graham Hill se subía al auto del equipo privado de Rod Walker. Primero lo hará con un Lotus 49 y luego con el 72, apenas logrando un punto en Sudáfrica, allí en 1970. La gran pregunta que se hacían todos: ¿por qué Graham Hill se arriesgaba tanto? Era una mezcla de obstinación, coraje, pasión que lo llevaba a seguir estando en su mundo. Hay que pensar que Graham Hill lo consiguió todo a través de los autos y las carreras, de pasar malos momentos económicos a hacerse millonario, de no ser nadie a convertirse en uno de los hombres más amados en Inglaterra.
fama que también supo cruzar las fronteras. Era un hombre carismático, alegre, siempre ocurrente. No era un piloto de dotes innatas, pero sus reflejos, su tesón, su capacidad para adaptarse y aprender lo llevaron a obtener 2 campeonatos en la Fórmula 1, a ganar Indianápolis y las 24 horas de Le Mans. Tampoco hay que sacar de sus logros los 5 grandes premios ganados en Mónaco. Por eso el apodo de Mr. Mónaco al hombre que realmente había conquistado al Principado. El piloto inglés se negaba a dejar ese mundo que tanta popularidad le daba. En 1970, ya con 41 años de edad, pensó ir a ver a Ron Taubrat, dueño de Brabham, y allí estará las temporadas del 71 y 72, pero sin resultados. Ron Taubrat recuerda: de Graham me sorprendía su buen humor, su ánimo, su energía. Varias veces le pregunté por qué seguía arriesgando la vida si ya lo tenía todo. Y él me contestaba: amo todo esto, y se le notaba. No lo hacía por el dinero, aunque no solía regalar una libra. Graham sentía una fuerte pasión por este mundo. Y es por eso que en el corto tiempo formó su propio equipo para seguir intentando estar en el mundo que más amaba. Sin resultados en Brabham y sin la posibilidad de ser contratado en un equipo decente, creó el suyo comprando un Yachtdown, el DN1, y allí, con la empresa de tabacos Embassy, formará el equipo Embassy Hill. Betty Hill, su esposa, recuerda: cuando Graham dejó Brabham, sabía que nadie lo iba a contratar. El haber ganado Le Mans le daba fuerzas para seguir y demostrarle a la prensa y a quienes lo criticaban que ya no estaba acabado, que podía seguir corriendo. Pero muy en el fondo de él, sabía que los buenos tiempos se habían acabado. Él no quería dejar todo aquello. Mientras formó su equipo, fue manager, promotor, su carácter cambió y su cuenta bancaria comenzó a achicarse. El escritor y amigo Tony Rudlin, autor del libro Mr. Mónaco, comenta: Graham no quería abandonar el negocio, aunque sabía muy bien que sus días como piloto estaban contados. Las cosas se complicaron cuando decidió crear su propio equipo. Si bien contaba con la firma tabacalera, el dinero no era suficiente. Tras un año espantoso con el Yachtdown, la decisión de tener su propio auto lo llevó a tener que invertir su propio dinero. Cuando se dio cuenta que ya no podía seguir pilotando, porque sus compañeros de equipo lo superaban, incluso cuando no pudo clasificar su auto para ponerlo en la grilla de partida para el Gran Premio de Mónaco, decidió bajarse y dirigir, como todo jefe, su propio equipo. Se despidió de la conducción en Silverstone, dando una vuelta a bordo de su Lola Hill, y puso a su piloto protegido a cargo del desarrollo y la conducción. Tony Brice, como piloto del Embassy Hill, se mostraba rápido y confiable. Aún así, los resultados no aparecían. Graham seguía insistiendo. Para ello ya había mandado construir el GH2, el nuevo chasis, para arrancar la temporada de 1976. A esa altura, Graham estaba algo complicado con sus cuentas bancarias. El hombre no se quedaba quieto, buscaba sponsors para llegar a un presupuesto ideal, pero eso no sucedía. Graham Hill tenía propuestas de ser comentarista de la BBC. Su carisma y conocimiento habían sido suficientes, pero él solo quería estar en el lugar más importante de la Fórmula 1. La temporada de 1975 la termina sin sumar un solo punto. Para noviembre de ese mismo año, para ser preciso, un 29 de noviembre de 1975, Graham y todo su equipo hacen unas pruebas en el circuito francés de Paul Ricard. Ahí Tony Brice probó el nuevo modelo y, según dicen,
todos estaban muy contentos. La historia ya es sabida. Mientras viajaban a Inglaterra en el avión que pilotaba Graham Hill, por una espesa y fuerte niebla, el piloto se desorientó y terminó estrellándose en un campo de golf. Según la pericia publicada un año después, el avión no estaba registrado, los instrumentos nocturnos habían expirado, como así también encontraron otras irregularidades, como la licencia vencida y el seguro. Aunque no se descubrieron desperfectos mecánicos, se supone que fue un error humano. En el accidente murieron Graham Hill, su piloto, el gerente del equipo y 3 mecánicos. La pobre viuda fue demandada por daños y perjuicios. Betty Hill tuvo que gastar una fortuna a punto de quedar en bancarrota para saldar las deudas. Fue un gran amigo. Con él pasé muchos momentos inolvidables, tanto en las pistas como fuera de ellas. Fue un gran deportista, un embajador de la Fórmula 1 y una gran persona. Cuando se embarcó en el proyecto de crear su propio equipo, estaba muy ilusionado. No pretendía ser Enzo Ferrari, ni mucho menos Colin Chapman. Solo formar su equipo y seguir en el mundo que le había dado todo. Me había confesado que si su próxima temporada no sumaba puntos, trataría de vender su equipo tan solo como para recuperar algo de lo invertido. Resistiré hasta cuando pueda. Fue lo último que me dijo mi gran amigo. Bueno, llegamos al final de esta historia y nos volvemos a encontrar en otra en breve. Chao.